bueno, vamos a hablar de ambiente con Eugenia Delgado, como lo hacemos cada miércoles acá en la radio. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el ambiente y la salud mental. El cambio climático es un fenómeno provocado por el calentamiento global y un proceso a través del cual las temperaturas de la Tierra aumentan. Sí. Esto genera destrucción de ecosistemas terrestres y marinos, deforestación, derretimiento de glaciales, aumento del nivel del mar, pero además de la extinción de animales y especies, genera otro daño que nos impacta directamente y tiene que ver con la salud no solo física, sino también mental. ¿No es cierto? Por eso es un tema tan delicado, por eso hablar de ecoansiedad, un término que quizás antes no se escuchaba, pero que hoy realmente lo escuchamos cada vez más y tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con los cambios climáticos, con todo este deterioro que estamos generando en el ambiente y nuestra salud mental? Buen día, Euge. Buenas. Hola, ¿Cómo va? Euge, ¿cómo bien. estás? Acá. Bueno, yo igual ya te habíamos hecho la presentación porque estuvo comentando cosas que no tendría que haber comentado. Claro. Yo ya me siento como una más, escuchame. Es que vos ya sos parte de nuestro de nuestro team, ya está. Ella es del team. ¿Cómo es? Belimoni. ¿Cómo Belimoni. ¿Sabés el apellido del que te gusta? Pero no me importa, no le voy a decir por el apellido, aparte. Eugenia, yo no lo puedo creer. Bebé. Y aparte, mirá, Moyano, Belibol, qué linda combinación de apellidos, ¿eh? No, te digo que es una bomba. Por favor, sí. Lo que haríamos juntos. Bueno. Vamos a lo que nos compete realmente. Vamos. Dale. Vamos a hablar de ecoansiedad. Bueno, muy bien, sí. Bueno, yo venía a traer un término nuevo hoy. Siempre estamos ahí hablando del ambiente y la salud, pero en lo que se refiere a la ecoansiedad, que bueno, es un neologismo, un término nuevo, que hoy en día todavía no se conoce como una enfermedad o como una patología de salud mental diagnosticada. Pero sí nos trae estos síntomas de ansiedad. Y en sí a las personas que más afecta es a 2 o 3 grupos de la sociedad. A las personas que ya sufrieron algún tipo de daño por el cambio climático, como la gente que ha sufrido un tsunami, inundaciones, muertes cercanas por olas de calor. Después, a las personas que nos interesamos por este tema, o sea, que somos quienes más sufrimos, tal vez, no sé, siempre como que la ignorancia a veces nos hace más feliz, ¿no? Porque ser un ignorante en cuestiones climáticas, decís, bueno, qué loco el clima. Claro, y seguir por la vida, sí, como yo debo ignorar un montón de otras cosas, sí, ¿no? Pasa, obvio. Bueno, a esas personas tal vez no nos afecta tanto, pero a nosotros sí. Y ahí es cuando nos aparece el cuestionamiento, o sea, a veces he escuchado como gente decir, ¿para qué vivo? ¿Entendés? Si todo esto que estoy haciendo es en vano, porque siguen sucediendo cosas. Claro. Qué triste escuchar eso, ¿eh? Sí. O para qué voy a tener un hijo. Tal cual. O directamente, que yo he estado muchas veces de ese lado del discurso, es como, ni loca tengo un hijo. Tal cual. ¿Para qué traer un hijo a este planeta? Exactamente. Si todo es mugre, si ya los bosques que, no sé, me gustaría que conozca no los va a conocer, el mar como lo conocí no lo va a conocer, bueno, y 1000 planteos más. Y el otro grupo de la sociedad que también se ve muy afectado, que directamente cambia su modo de vida, y como viven en constante relación con el ambiente que los rodea, son los pueblos originarios y las poblaciones que viven más en contacto con la naturaleza. Tal cual. Porque ahí es donde se empieza a complicar la cuestión de, o sea, su alimento, su producción, viven directamente de la tierra y ya hay cosas que no pueden llevar a cabo. Claro. Entonces, bueno, empieza a surgir este término, como siempre, o sea, empieza a surgir lo que sería el norte global, ¿no? Que capaz, ahí surgen las primeras investigaciones, y lo definen, bueno, como esto, el miedo de las personas a lo que pueda suceder. Los síntomas son los mismos al sufrir ansiedad. Claro. Se llama ecoansiedad porque deviene de esto. Sentir como palpitaciones, que te falta de aprieta aire, el pecho, ¿no? Poder dormir, cuestionarte todo el tiempo como ¿para qué? Sí, o por qué. O por qué. Y realmente afecta a las personas.
también sucede muchas veces, esto es a través de un estudio que se hizo en Navarra, en los Países Bajos, que hay mucha gente que manifiesta la preocupación, pero que después no hace nada por cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es como que hay una contradicción en... O sea, como en esto, decir, bueno, sí, te considerás que tenés ecoansiedad, te haces mal y demás, pero después no haces nada por cambiarlo. O ni siquiera buscás formas de hacerlo. De hacerlo, claro. Entonces ahí es como que dices, wow, qué contradicción. Me parecía como algo súper interesante. Y después que también sucedía más en mujeres que en hombres. Entonces como esa responsabilidad cargada a las mujeres. Sí. Y acá surge un poco lo del ecofeminismo que hemos hablado alguna vez, que es o sea, las mujeres haciendo frente a cuestiones que exceden una decisión inmediata. Porque yo puedo aportar un granito de arena, o sea, y manejar a mi familia, pero después las grandes cosas como paliar el hambre, o como tener un territorio dignamente habitable, queda a cargo de nosotras. Tal cual. Y es algo que de vuelta decís, mira. Acá estamos. Exactamente. Poniéndole el pecho a las balas. Exactamente. Como siempre. Así que bueno, nada, esto es como un poco lo que es el término, tampoco es para marearnos tanto, pero entender qué sucede, estar atentos a esto, y a la vez hay formas de accionar, ¿no? Tampoco es todo como, bueno, morirnos en la desgracia. Claro. Creo que lo importante es tener en cuenta las acciones que sí hacemos. Sí. El aporte que al planeta es minúsculo, tal vez que hacemos, no sé, desde las cooperativas de reciclado o desde los emprendimientos que producen de forma agroecológica. Nada, seguir apostando a eso y decir, bueno, yo estoy haciendo algo mejor por este planeta. Claro, tal cual. Y alegrarme porque el de al lado empezó a reciclar o el otro, no sé, compró un bolsón de verduras agroecológico. Tal cual. Como seguir bancando eso y no como quedarnos en la desgracia. Porque para mí hay algo que es fundamental, que es cuando ya nos llega, o sea, una información, es muy difícil mirar para otro lado. Claro, tal cual. Sí, es verdad. No sé, de pronto mirás con ojos, o sea, totalmente ambientales. Y para donde mirás hay un problema ambiental. Totalmente de acuerdo. Entonces, como no podemos vivir así y hay que intentar ser feliz o lo más alegres posible, accionar. Vos sabés que hay, ahora que vos mencionás este tema que tiene que ver con la ecoansiedad y todo lo que genera el ambiente y el por ahí tomar conciencia de lo que significa, ¿no?, el cuidado del ambiente. Hay un fenómeno que tiene que ver con el fenómeno de las migraciones climáticas. Hay muchos pueblos que permanentemente tienen forzadamente que trasladarse, migrar a otros lugares. Ocurre en un contexto del modelo de desarrollo emergido obviamente por un sistema capitalista, es decir, por un lado, este modelo habilita a los estados y a las naciones a sobreexplotar los recursos naturales de determinados lugares, y esto hace que pueblos enteros tengan que irse hacia otros lugares, ¿no? La Organización Internacional, por ejemplo, para las migraciones, define las migraciones climáticas como el traslado de una o varias personas que abandonan un lugar para poder irse hacia otro que no esté tan afectado por los cambios climáticos, que además estos cambios climáticos, como decíamos recién, tienen que ver con un sistema capitalista en extremo, ¿no? Que es lo que hablamos siempre, ¿no? Esto de que no importan los medios con tal de llegar al fin, ¿no es cierto? Eso sucede acá, perdón que te corte, pero o sea, hay ejemplos tangibles en la mayoría de las provincias. Santiago del Estero es una de las provincias donde esta migración está muy marcada. Más de la mitad de la provincia de Santiago del Estero, o sea, de los santiagueños, viven fuera de Santiago. Claro, eso es tremendo. ¿Y eso por qué pasa? Porque viven en el monte, alimentando a sus animales, cultivando lo poco que se puede en tierras tan secas. Claro. Y cuando empieza la expansión de la soja, ellos tienen cada vez menos tierras. Te levantás un día, te pelaron todo tu campo, tenés un matón que te dice si no te vas, o sea, sos boleta y te mato todos tus animales. Y ellos cada vez empiezan a achicar más el terreno. En esa que se achican, no tienen alimento para darle a su ganado y tienen que emigrar. Claro, tal cual. ¿Y ahí qué pasa? Terminan viniendo a vivir a Buenos Aires. Sí, en un ámbito que no es de ellos. Claro. Tratando de laburar en cuestiones que por ahí desconocen y sin un lugar apropiado, además. Exactamente, o sea, terminan probablemente en una villa miseria, si es que no tienen nadie acá.
hacinados. Sí. O sea, y esa no es la forma. Cuando vivían en completa conexión con la naturaleza, produciendo sus alimentos. Y haciendo lo que ellos realmente saben hacer. Exacto. ¿No? Eso tiene mucho que ver con la salud mental. Porque quizá uno lo ve desde otro lugar y cuesta entenderlo, ¿no? Yo pensaba, esto que vos decías recién, ¿no? Qué loco, porque muchas veces hablamos de cómo, por ejemplo, vemos en otros países como un oso anda por un pueblo, se mete en una cabaña, entonces siempre la excusa es, y bueno, lo que pasa es que el hombre va abarcando cada vez más en los bosques, eso hace que los animales queden sin espacio. Exacto. Y tengan que, de alguna forma, coexistir permanentemente con el humano, ¿no es cierto? Y claro, uno lo ve desde lo que es la naturaleza y lo ve en relación al animal. Pero ¿qué pasa con las personas? Esto que vos decías, las industrias dañan cada vez más los bosques, los espacios, los lugares donde se puede trabajar la naturaleza y se puede trabajar de forma sana la naturaleza, como lo hace mucha gente. Y claro, llega un momento que no lo pueden hacer más, porque te sacan, porque ahí hacen, qué sé yo, un complejo, porque hacen un shopping, porque lo utilizan para una empresa, para una fábrica. Te contaminan el agua. Dañan absolutamente todo y se tienen que ir, entonces van como de lugar en lugar, realmente, y uno no toma conciencia. Pero bueno, imagínense el daño mental que es para toda, digamos, para toda esa gente. No solo para nosotros, y para ellos también, o sea, en el medio de eso muchas veces hay una resistencia, ¿no? Cuando su espacio es invadido. Y esa resistencia, ese poner el cuerpo, también es totalmente agotador. No sé, por ejemplo, en Catamarca, que resisten mucho contra las mineras, en Andalgalá, por ejemplo, bueno, ahí están las asambleas y demás, y ellos tienen armado, o sea, una carpa, así, algo muy rudimentario para resistir y bancar ahí, y cuando van, o sea, primero nunca pueden dejar ese espacio libre, y si dejan a uno o dos compañeros, ya las mineras tienen la fuerza para entrar a ese lugar, meterlos presos, torturarlos, y nada, y muchas atrocidades, donde el daño que queda para ellos y para para ellos es en el caso de que estén vivos, y para sus familias es tremendo, o sea, y vos decís, al final te terminás yendo porque te están persiguiendo en el lugar donde o sea, nació tu tatarabuelo, y vos te tenés que ir de ahí por el paso de las mineras. Por ejemplo, en Catamarca, que es un lugar sensible. O lo mismo el agua. La megaminería utiliza millones de litros de agua que después eso se deposita en una cuestión que se llama diques de cola. Esos diques muchas veces no dan abasto, se quiebran, y el agua esa empieza a ingresar a los ríos. Cuando el agua entra al río que viene de la montaña, se contamina el agua de los pueblos. Claro, tal cual. Entonces te tenés que ir también por eso. Y bueno, toda esta es la data que a uno le empieza a decir, che, yo así, ¿para qué voy a vivir? Tal cual. Entonces, bueno, nada, es tremendo. Creo que estos casos ya requieren de políticas diferentes, de la ley de bases, o sea, como de ver esta cuestión de vender el país, no, porque la población argentina no termina en Buenos Aires, en Córdoba o en Rosario, sino que se expande por todo el territorio, y también tenemos que cuidar a esos pueblos. Y ver los modos de producción, porque siempre el modo de producción es el que nos está dañando. Totalmente. Si cambiamos ese modo de producción a nivel global, igual, ¿no? El cambio climático tal vez, quiero creer, empieza a mermar y la cuestión se pueda estabilizar un poco más. Sí, totalmente. Mira, vos hablabas hoy y hacías hincapié, ¿no? Y decías cómo la mujer muchas veces queda a cargo de todo, ¿no? Y yo pensaba en esta lucha de la cual vos hablabas y en esto que tiene que ver con el daño a la naturaleza, la lucha por los territorios, por tener un espacio propio para poder trabajar la tierra y para poder vivir. Pensaba en las mujeres en la vía campesina, ¿no? Y esta lucha que vienen haciendo hace tantos años, ¿no? Sí. Y además con un discurso, yo digo, tan loable, tan palpable, porque ellas realmente son las hacedoras de poder construir un mundo, de generar alimentos, de producir desde la forma más empática, más organizada, y que hagan menos daños a la tierra, ¿no? Sí. Y sin embargo,
se habla tan poco de todo esto, ¿no? Y se lo considera tan poco, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto debiéramos aprender? Hoy que hablamos de ecoansiedad y hablamos de problemas que tienen que ver con la salud mental, enfocados en todo esto que tiene que ver con el ambiente. ¿Cuánto aprenderíamos como sociedades si pudiéramos mirar un poquito para el costado y entender el trabajo que esta vía de mujeres campesinas viene haciendo hace tantos años, ¿no? Sí, defienden el territorio y lo organizan. Sí. Creo que la organización es fundamental. Es clave. Bueno, acá nos pasa con Itatí. O sea, ella como presidenta de la cooperativa, la tipa te organiza todo, no se le pasa una. Ella organiza el servicio, o sea, la parte de recolección, la organiza ella. Se levanta a las 3 de la mañana todos los días para ir a la cooperativa, ver que los camiones salgan, poder cumplir con todo. Se te rompe el camión, llovió, entraste a la quema, se te encaja el camión, sacar el camión. Y la mina está ahí y vos decís, es una mujer. Sí. O sea, y está organizando a los pibes, la verdad. Tal cual. O sea, y además el poder de superación de ella, de toda su historia de vida, ¿no? Que la ha venido a contar también. Sí. Y vos decís, es magnífico. O sea, ¿cómo poder llevar adelante esto? Que bueno, la vía campesina se encarga de todo lo que es el campo y la producción agraria. Y te está con la parte del reciclado. Para mí son los dos pilares fundamentales para poder hacer algo. Sí, totalmente. Y como dicho, un montón de mujeres más que están a cargo de áreas así, como la conducción, ¿no? De algo así. Nada, a mí me parece maravilloso. Yo estuve en Santiago del Estero hace algunos años, formando parte de la vía campesina, o sea, bueno, unas pasantías. Y había una mujer que en este momento no me acuerdo el nombre, pero ella había estado en Buenos Aires y había decidido volverse a su paraje. El paraje El Tunal se llamaba, en Quimilí, ahí en Santiago del Estero. Y la tipa había organizado un tambo para producir con la leche de cabra, quesos, leche, sí, todo lo que se puede hacer de los derivados. Todos los derivados de los lácteos. Y era ella la que sostenía a toda esa comunidad, que eran, no sé si 30 personas por ahí. ¡Qué maravilla! Incentivando a otras personas para que se vayan a vivir al campo y poder ganarle de esa forma al agronegocio. Tal cual. Bueno, a ver, ellos hablan esto que tiene que ver, que por ahí es un término que existe hace muchos años, pero que ahora lo empezamos a escuchar, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. ¿Cuánto dice cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿no? Esto de poder alimentarnos de manera más justa, más equitativa y haciéndole menos daño a la tierra, ¿no? Es el concepto claro y clave que ellas manejan, ¿no? Pero bueno, a ver, siempre uno termina diciendo lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver con el capitalismo, todo tiene que ver con el dinero y con lo que las industrias producen, sin tener en cuenta justamente todo esto, ¿no? Sí. Que si bien es muy difícil volver a todo esto, pero sí por ahí frenar todo este avance tan compulsivo y tan dañino, por lo menos para que podamos vivir unos años más, porque la realidad es que uno entiende el daño claro que tiene el planeta, ¿no? Y además que hay formas como contundentes de poder resolver cosas. La otra vez hablábamos de... ¿Cómo estás, Sí. Hablábamos de la durabilidad de los electrodomésticos. Sí. Y antes, no sé, la heladera de mi abuela sigue funcionando, literal. Ay, sí, que la compró cuando mi mamá tenía 18, ¿entendés? Sí, los lavarropas eran eternos, chicas. Y mi mamá... No sé, en la casa que vivimos ya cambió 2 heladeras y vivimos viven hace menos de 15 años. Sí, y vos decís, loco, o sea, esto es cuestión que después eso se descarta. ¿Y a dónde claro, va? es que para eso, con justamente, suerte, es para que vos sigas consumiendo y cambies. El celu, ¿cuánto nos dura? 2 años y medio, como mucho. Claro, no sé, 3. Por eso. Con suerte. Por eso. Entonces, bueno, todas esas cuestiones de hacer más durables los electrodomésticos, la ropa, las zapatillas y cualquier bien material que tengamos, va a hacer que haya menos producción. Claro, cobrarle un poco más de última, igual como si no lo cobraran caro, ¿no? Pero al margen de eso, encima, que las cosas empiecen a durar más para que haya menos desechos. O sea, es como algo muy sencillo y ahí es una decisión realmente de responsabilidad social, empresarial. Porque si no es como, bueno, sí, saco al mercado un montón de cosas que no se pueden reciclar
o que es muy difícil encontrarle después un destino, y hago, no sé, una charlita para la responsabilidad social empresarial. No, hermano, o sea, No. Así no es. Aplícame las leyes. Exactamente. Y si no las hay, y después, inventala. bueno, las leyes ni hablar, o sea, salir de este colonialismo, o sea, en el que estamos como país, y poder tomar como, nuestro propio rumbo. No que nos estén manejando de arriba y que siempre estemos aspirando a... No, ¿por qué tenemos que aspirar a? Si tenemos nuestra historia y la podemos construir como nosotros querramos, no bancando al norte siempre, ¿no? O a China. Sí, no, y además entender por sobre todas las cosas también el daño que causamos permanentemente. Yo creo que vamos a tener que tener una mirada mucho más inteligente y un entendimiento mucho más inteligente de lo que significa la Tierra en toda su totalidad. Sí, ¿no? ojalá que las generaciones futuras puedan hacer algo. Mismo yo, ojalá pueda. Y sí, totalmente. Presidenta. Te votamos. Mirámela como ya está. Claro, ahora que está haciendo Acá, que no nos escucha nadie. Tiranos un cargo, por favor. Pará. Ahora vamos a esa parte. Yo te quiero cuento decir una algo. cosa. Ella nos quiere sacar a nosotras nuestro trabajo. Nos está serruchando el piso. Vos decís. Tiqui. Vos decís. Ella está últimamente subiendo videos en la Plaza Colón, haciéndose la notera. Y bueno, ¿y vos sabés qué es el reciclaje? Nos está sacando el trabajo. Jamás, no estoy a la altura. Nos estás queriendo No sacar. llego ni No, nos a la estás planta del pie. Yo Nos te voto estás como presidenta. boicoteando. Yo te voto como presidenta. Después ¿Y vos serás su arreglamos. vocera? Yo quiero ser como Adorni. Por Quiero eso. ganarlo de Adorni, te lo aclaro. Firmalo ahí. Yo quiero ser Karina, que también gana su buena guita. Claro, tal cual. Te lo pido. Tal cual. Ay, tal No me cual. llames el jefe porque no. No. Tal Marielita, cual. llámame. Marielita. Muchachas. Euge, muchas gracias. Alfonte. Gracias, Un un placer siempre. enorme. Era la palabra de Eugenia Delgado, hablando hoy de la ecoansiedad, una terminología que empieza a escucharse, tiene que ver con esto de el daño que estamos generando en el medio ambiente, o en el ambiente, para decirlo correctamente, y eso cómo nos afecta.